Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y volvemos con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 36. Así es. Debemos recordar que todos los dichos y frases de los paraguayos en su versión corta están en Instagram, en YouTube y en Facebook. En YouTube como short y en las demás plataformas en sus videos cortitos, ¿verdad? Uh-huh. Ahí pueden ver lo que hicimos inicialmente en videos cortitos sin mucha explicación, dando una idea de lo que venía después, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, entonces ahora lo que estamos haciendo en estos podcasts es explicar un poco más a profundidad cada uno. Y fue a pedido del público, Ara. Fue a pedido, porque mucha gente... Porque muchos manifestaron que no tenían tiempo de entender o de leer o de comprender qué era lo que se decía. Entonces, optamos por hacer esto, ampliar, explicar y sobre todo contar cómo se usa. Sí, y que la gente también colabore, ¿verdad? Porque muchas veces podemos estar equivocadas perfectamente y la gente dice, no, así no se usa así o asá. Entonces nos encanta el famoso feedback, la retroalimentación, como se dice. Así mismo. Bueno, entonces comenzamos con los dichos y frases, esta vez en su parte 36, y el primero es, vae la beta. Vae la beta. Sí. Esta es una frase yo para. Vae sería qué o cuál. Y la beta, naturalmente, beta es una palabra que se usa en minería. Uh-huh. Cuando se detecta o se encuentra una beta de algún metal precioso como el oro, la plata, en fin, algún otro metal codiciado, entonces ahí se usa en minería, ¿verdad? Pero también beta se usa como un testeo de oportunidades para mí. Uh-huh. Por eso es que generalmente yo cuando subo al colectivo le saludo al chofer y le digo, va en la beta. Y él se ríe y me dice, Ipona, ¿es todo bien? Ipona beta, Gina, y va a estar mucho mejor. Un juego de palabras. Un juego de palabras. Y es como testear un poco qué hay de nuevo, qué hay de bueno, cómo está el ambiente, ¿verdad? Eso es lo que se pretende con decir, va en la beta. ¿Qué hay de nuevo? Genial. Entonces es para mí el testeo de oportunidades para que vos puedas colocar algún producto agrícola, muebles, productos farmacéuticos, ¿cómo se dice? ¿Ropa? Sí, vestimenta. O sea, es lo que hoy sería el nicho, hallar un nicho de negocio, por ejemplo. Debe ser en la actualidad eso. Y bueno, entonces es hallar una excelente oportunidad de trabajo. Se te dio esa beta de poder por fin trabajar en algo que a vos te gusta. Y ganar. Y ganar, por supuesto, con una buena recompensa económica. Es eso, Arami. Es el testeo de oportunidades, aparte de que es también detectar metales preciosos. Perfecto. Se utiliza en ese sentido, entonces. Se utiliza así. Generalmente es así. De esa manera el paraguayo sabe cómo utilizar las cosas. Excelente. La siguiente. Este es un clásico, el guaunteco upeo. Guaunteco upeo. Generalmente es cuando alguien dice algo ofensivo o comprometedor de alguien y se da cuenta que metió la pata al ver la reacción de la persona a la cual te estabas dirigiendo. Entonces recurre al guauntecoupea. Lo dije de broma. Te lo dije nomás. Te lo dije de broma. Dije nomás. Es una broma. Entonces minimiza, trata de suavizar, de paliar un poco el efecto. De arreglar la situación creada cuando dijo algo indebido. Esa es la utilización de guauntecoupea. Es una broma nomás. Es una broma nomás. Genial. La siguiente. Este es un famoso, un clásico, el Shesohueve Kenshowe. Sí, es una frase realmente muy, muy utilizada y tiene su variante. Sí. Bueno, vamos a explicar un poquitito. Es yo para. Sí. Shesohueve es estoy más pobre que nunca, ¿verdad? Entonces, Kencho es la palabra realmente, pero nosotros decimos Kensho porque guaranizamos ese sho, así como Shipa, ¿verdad? Entonces, Kensho son las personas llamadas Fulgencio, o sea, deriva de Fulgencio. Entiendo. Kensho es una forma cariñosa de llamarlos. Entonces,
acá la cosa nomás es, no hay una explicación lógica Sí. que nos diga por qué Kensho paga el pato Kensho de tiene todo. la culpa. ¿Por qué Kensho tiene la culpa Sí. de todo? Porque todas las expresiones son así. Todas son muy poco felices realmente. Iba y ve Kensho, güey. Es más feo que Kensho. Ika uve Kensho, güey. Es más borracho que Kensho. Y Yapuve Kensho, güey. Es más mentiroso que Kensho. Y así la lista es larguísima, ¿verdad? Y bueno, ese es el uso que se le da a Kensho. Había un político que creo que en algún momento, no sé qué habrá hecho Kensho o Kensho, que realmente hizo que esta frase se reavivara y se actualizara. Algo yo recuerdo así más o menos tengo ahí, sí. A ver si alguno de los yo realmente no me acuerdo cuál fue la situación creada. Sí. Pero fue muy comentado. Eso sí, estoy segura de que algún seguidor se va a acordar. Totalmente. A ver si nos hace acordar y entonces vemos qué tuvo que ver Kensho. ¿Qué hizo Kensho? Bueno, eso es para matizar un poco. Sí, pero queremos saber. Sí. Bueno, la siguiente. Oiko oñembo sushi. Oiko oñembo sushi. Es yopara también aramí. Oiko oñembo es guaraní. Se hace ¿verdad? Chuchi. Chuchi. Pero también decimos nosotros los paraguayos la sushi. La sushi. Y el que mejor describió a la sushi o a la chuchi fue Maneco Galeano en su canción. Con su música. La chuchi. Sí, justamente. Sí. Es cuando las personas olvidan su origen humilde, ¿verdad? A las que tuvieron un pasado, una infancia, un modo de vivir humilde, como que llegan a una posición encumbrada que logró a lo mejor con esfuerzo, fue escalando en la vida, como todo el mundo tenemos derecho, ir escalando y muchas veces hasta llegar a una posición privilegiada, solamente que quieren olvidar ese origen que han tenido, ¿no? Te ven y ya no te conocen, o si te conocen, no quiere que se hable de cómo fue su infancia, ¿verdad? Pobre, llena de carencias. Sí. Entonces, eso nomás es lo que se resalta con esto. No te hagas la chuchi, porque no eras chuchi vos. Ahora te haces la chuchi y quieres olvidar cómo eras cuando eras niña, chiquita, ¿verdad? Cómo fue tu vida en el pasado. Y yo creo que la humildad es algo que uno no debe abandonar, Arami. Porque yo siempre digo que las personas humildes son mucho más grandes. Sí. Engrandece la humildad claros ejemplos a las personas. Una persona que reconoce y dice, sí, yo viví así, yo comía esto, me faltó aquello, no tenía esto. Y hoy, gracias a Dios, sí tengo, ¿verdad? Qué lindo aquel que se acuerda que andaba descalzo o tenía un solo par de zapatos, que tenía una ropita nueva al año, como la mayoría, mucha gente. Claro. ¿Verdad? Y es tan lindo cuando se acuerdan así. Y agradecer a Dios sobre todo. Y sobre todo agradecer a Dios la oportunidad que tuvo de poder ir escalando, formándose, creciendo y llegar a una posición linda, hasta, como dije, privilegiada para mí. Sí. Eso es. Genial. Y bueno, la última por esta tanda. Está muy buena, el famoso Aupey. O putar la carreta o la buey. Es una frase larga. Es guaraní, totalmente en guaraní. Sí. Y después se quedó la carreta y se fue el buey. Pero tendrían que ser los bueyes en realidad, porque en guaraní pues es medio raro esta historia de los plurales, singular y plural y todas esas cosas. Porque las carretas generalmente se usan una yunta de bueyes, ¿verdad? Dos bueyes. Bueno, lo que se refiere o lo que se quiere decir con esto es que hay personas que asumen una responsabilidad, un compromiso. Ya pota o pea, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, da su palabra, pero llegado el momento, abandona el proyecto, se olvida de sus promesas. Entonces, esas promesas se compara con la carreta que se queda. Y la persona que prometió y al final abandonó el proyecto es la que se va y se le compara con el buey, ¿verdad? Entonces, quedaron los proyectos y vos te fuiste, abandonaste todo. ¿Dónde está tu palabra?
¿Cómo? Es una reprimenda, digamos. Sí, es un reclamo. Un reclamo. Es un reclamo, Ahí sí. está. Es un reclamo. Es así mismo, Arami. Excelente. Y bueno, con esto cerramos la parte 36 de los dichos y frases de los paraguayos, recordándoles una vez más que todo esto está en las redes sociales, pueden retroalimentarse con los anteriores, pueden ir viendo el capítulo entero y por parte. Mucha gente nos pregunta, ¿dónde vemos el capítulo entero? Bueno, pueden verlo en YouTube y en Facebook podemos subir porque Instagram no nos permite subir el capítulo entero. Ahora TikTok creo que nos está dando la opción y vamos a ver si vamos subiendo. Igualmente tenemos el podcast como podcast en todas las plataformas de podcast. Pueden escucharnos, ponen Vivencias, Betty y Arami y encuentran el podcast. Así que sin ningún problema nos van a encontrar ahí. Sí, esa es una cuestión realmente que hay que comentarle a la gente, que no siempre las plataformas permiten que uno se explaye a gusto, sino que tienen sus condiciones, o sea, sus límites y de vamos tiempo. Cortando tantos segundos, un minuto, claro. Y uno se tiene que ir adecuando a esas pautas que nos dan esas plataformas. Y las modificaciones que van surgiendo. Permanentemente. Sí, hay así cambios, que bueno, grandes nos vamos cambios. Adecuando a eso. Y bueno, recordarles también tu página web www.bettyfigueredo.com, donde encuentran de todo, toda la información necesaria. La gente que quiera o necesite saber algo de vos, en la página web lo hace. Hay fotos, hay información actualizadísima, porque vamos actualizando. Notas, cartas. Hay de todo un poco. Sí. Para entonces, los trabajos prácticos ahora mismo. De los chicos. Y justamente es lo que estábamos comentando entre nosotras. Qué pena que muchas veces nosotras no tengamos tiempo de recibirlos para una foto del momento. Ya por cuestiones de tiempo y de trabajo, que tenemos nuestra agenda apretadita, entonces se nos hace un poco difícil. La verdad es que sí, pero bueno, ahí pueden entonces acceder sin ningún problema, está toda la mano, toda la disposición, y cualquier cosita igual nos escriben al teléfono, al WhatsApp de la productora, si por ahí quedó alguna duda, nos dan un poquito de tiempo porque no muchas veces contestamos enseguida, que es el 0984-718-889, nos dejan un mensaje de WhatsApp, igualmente en todas las plataformas está el número de teléfono igual, y con gusto vamos mensaje de WhatsApp. Entonces podemos contestarle lo que quedó de duda o cosa por el estilo con las debidas disculpas de que no siempre es muy rápido. Sí. Y bueno, con esto concluimos entonces este nuevo episodio de Vivencias. Nos vemos a la próxima. Con la gracia de Dios, así será, Arami.